externa es el P, ¿no? Que son las técnicas que está ahí, es para la expresión. Lo hemos medio ya desarrollado el tema. A empezar un poco y explicarles cómo es que esto se resuelve. De hecho, nosotros tenemos un proceso que tiene que ver con una planta que vamos a instalar. Entonces, lo primero que hacemos es enumerar, para aplicar este método, enumerar los departamentos, talleres, secciones o áreas a distribuir. Y se puede o no tener una estimación del área. Por eso algunos autores consideran que primero tienes que calcular con Bourdieu los requerimientos de espacio. Y tener los requerimientos de espacio es que empiezas a considerar esos espacios en la construir. Algunos autores consideran eso. Otros no, dicen, tú vas a entregar una planta, pero el tamaño de tu planta está en función de la temperatura orgánica que tú quieres. Entonces lo que interesa son espacios genéricos. Por ejemplo, es un espacio para administración, otro espacio para producción, otro espacio para almacenes y otro para servicios. O sea, divides toda tu planta en 4 áreas genéricas. Y ahí simplemente condicionas tus espacios por la infraestructura. De repente ya tienes un ambiente que está construido. O de repente vas a construir, pero tienes previsto un presupuesto para construir. Entonces, en esos casos, esto pasa a un segundo plano. Entonces, lo que interesa es saber cómo van a ir estos ubicados en el espacio que tú vas a edificar. Entonces, hay dos criterios que son distintos. Bueno, entonces, en cualquiera de los casos, lo primero que se tiene que hacer es confrontar el área disponible. ¿Por qué? Porque cuando el área requerida es inferior al área disponible, no hay problema, te sobra espacio, pero hay que saber utilizar, porque eso significa que la distribución también hay que considerar los pasillos, el área central de movimiento, en fin, o espacios adicionales que están considerados. En algunos casos, por ejemplo, no están considerados. Acá, por ejemplo, no vemos dónde van a estar los vehículos. ¿Qué vehículos? Normalmente en las partes que existen, los patitos, los montacargas, o las carretillas. ¿Dónde están? No están ahí. Normalmente, ¿dónde están? Están en la parte externa de la instalación, porque justamente sirven para movilizar. Y eso ocupa un espacio, pero no está ahí. Entonces, esos son espacios adicionales. O, por ejemplo, los tanques de combustible, de gas. Bueno, si está todo planificado, se supone que tienes una instalación de gas que es importante, pero si no es así, vas a tener un tanque de gas donde te van a abastecer y ahí vas a ponerlo en tu plan. Y no está eso. O sea, las fuentes de energía, llámese gas, llámese aire comprimido, llámese petróleo, diésel, subestaciones eléctricas, no tienen unos espacios adicionales que hay que contemplarlos. Eso no está. Eso es la distribución de lo que tiene que ver con procesos. Bueno, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si el área disponible es inferior al área requerida? Vamos a suponer que acá el área requerida sea 550 metros, o sea, va a abarcar 50 metros. Si es así, entonces ya tenemos, antes de empezar a desarrollar la distribución, tenemos que pensar si tenemos que usar espacio vertical, según eso, o un altillo, probablemente de la planta. Y eso nos lleva a determinar qué cosa puede ir en un segundo piso. Entonces, por ejemplo, si ese fuese el caso, ¿qué podría ir en un segundo piso? Oficinas o bancos. Entonces, si eso va a ir, nosotros estamos determinando que esto va a ir en un segundo piso porque nos falta espacio, entonces nuestro problema se reduce, porque ya tenemos acá solo 5 áreas a distribuir. Y en función a esa distribución va a ir el segundo piso. Eso tiene que analizarlo. Así es, no es que ya pues, o sea, empieza todo a distribuir por falta de espacio. Cuando vas a graficar, te das cuenta que no calculaste esto, y resulta que cuando vas a graficar con tus unidades de superficie, te falta espacio. A ver, empieza de nuevo, ya perdiste 20 minutos resolviendo. Bueno, un caso en examen, ¿no? En la parte práctica tiene que hacerlo de nuevo, en un experimento. Entonces, primero, confrontar lo requerido. Segundo, el método dice que nosotros podemos utilizar en estos rompitos
además del código de proximidad, el motivo. Eso, el motivo es importante cuando nosotros tenemos que en las instalaciones tienen la misma prioridad. Entonces ahí es importante que tengan. Pero después, en relaciones generales, el motivo pasa a un segundo plano, porque eso ya es con la distribución de detalle, ¿no? Que tiene que estar cosa ahí, más allá, por ahí, pero solamente se considera. Entonces, ya, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es una tabla, ¿no?, donde se resuma todas las relaciones. Entonces, tenemos que hacer una tabla de todos los códigos A, E, I, O, U, X. Ahora, ¿cómo sabemos que esa tabla está bien, ¿no? Para saber que esas relaciones que nosotros estamos analizando son correctas, hay una formulita que nos puede ayudar, ¿no? Esa fórmula es la siguiente, ¿no? Es una fórmula que se utiliza en el sistema de amortización de cuotas iniciales, ¿no? N por N menos 1. Entonces, en nuestro caso, ¿cuántas áreas tenemos para distribuir? 7, ¿no? ¿Por cuánto? 6. 6 por 7, 42. Entre 2, tiene que haber 21 relaciones. Entonces, nosotros empezamos, ¿no? Por ejemplo, el código A. Código A. ¿Quién tiene código A? El 1. ¿Qué más? Sí, ¿no? 1, 4. Y así. O sea, se va barriendo la matriz de Monte, ¿no? Va barriendo la matriz para tener una tabla de los códigos. Entonces, eso nosotros ya lo hemos hecho. O sea, yo lo he trabajado a mano, pero ahora para ustedes lo hemos traído ya, digamos, en computadora para ahorrarme el espacio y el tiempo de explicarles cómo se hace esta tabla. Pues acá, ¿cuántas relaciones hay que ver? Ahora, estos códigos de proximidad también se pueden graficar con cantidad de líneas. Pero si grafican con cantidad de líneas va a salir pues, una telaraña, ¿no? Por eso que se recomienda que usen colores. ¿Y por qué existe con cantidad de líneas? Porque antes no existían las herramientas gráficas que hay ahora. No existían los plotters, no existían las impresoras a color. Y esto tiene muchísimos años, esto como que tiene muchísimos años. ¿Que hay software dedicados que hacen esto? Sí, pero software de paga, no son software de paga. Entonces, para mayor facilidad, ¿qué se hace? Se utiliza los códigos. Ahora, yo ahorita les he puesto el amarillo porque yo no trabajo en mi casa, pero cuando lo he hecho con un compañero yo no tengo amarillo, no puedo pintar acá en la pizarra amarillo. ¿Qué cosa? Y yo he usado mis propios colores. Yo he usado rojo, el negro, el azul, línea punteada, doble línea, en fin. O sea, yo uso mis códigos, yo pongo mi código. Yo tengo dos lapiceros, o trabajaré pues con negro y azul, ¿no? O con rojo y azul, y colocaré líneas punteadas, en fin, ¿no? Ya pues me las ingenio para diferenciar las relaciones que tienen las áreas a distribuir. Pues primero se hace esto. Y luego, ¿cómo se hace esto? Se empieza por esto. Se empieza por esto. Entonces, todos los códigos A. 1, 2, 1 y 2. Pero ¿por qué lo grafiqué a la derecha? ¿Por qué no lo grafiqué a la izquierda? ¿Por qué no lo puse arriba? ¿Por qué no lo puse abajo? Puede ir en cualquier posición. Porque ustedes están empezando a analizar la relación. ¿Puedo estar acá? Sí. ¿Puedo estar acá? Sí. ¿Puedo estar acá? Sí. ¿Puedo estar acá? No. Puedo estar en cualquier parte. Pero estoy observando no solo esta relación, sino estoy observando las demás relaciones. Entonces, esa observación del resto de relaciones con el código A me lleva a esquematizar esta posible distribución. ¿Para qué? Obviamente para minimizar ¿qué cosa? Los flujos no adyacentes, ¿no es cierto? Los cruces. Ahora, esto se puede mejorar, por supuesto. Esta es una primera aproximación. O sea, podemos tener 2 o 3 aproximaciones hasta llegar a la distribución ideal. El libro les presenta un ejemplo desarrollado con 3 distribuciones que van progresivamente mejorando. Acá a la primera lo hemos hecho y ahí quedó. ¿Y puede mejorarse? Por supuesto que puede mejorarse. Entonces, primero se grafican los códigos A, en líneas rojas. Luego pasamos a los E, que ya son las relaciones.
Después viene el I. En esto. ¿El U por qué no está? Porque es sin importancia, ¿cierto o no? No es sin importancia. Entonces, lo que a nosotros sí nos interesa es que se cumpla esto, es básicamente eso, y es el X y el doble X. Porque esto es una condición totalmente adversa. Que puede ser un tema de medio ambiente, que puede ser un tema de salubridad, pero también puede ser un tema de seguridad. En muchos casos el tema de seguridad tienes que ponerlo muy lejos. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad. Y eso es importante a la hora. Entonces, pasamos de esta tabla de tener las relaciones, pasamos a este diagrama relacional. ¿Que eso se puede mejorar? Sí. ¿Cómo se mejora? Pues de repente moviendo esto en una posición distinta para disminuir, ¿no?, los cruces, ¿no?, o tener una cercanía mayor, ¿no? En fin, o sea, pero eso tiene que ir a un espacio. Entonces, nosotros lo hemos dejado ahí, así, hicimos a la primera y ahí nos fuimos ya a hacer el plano. Ahora, para hacer el plano, ten en cuenta lo siguiente. Tenemos estas áreas y estas áreas tienen que ir a un plano de referencia según mi escala. Perdón. Yo tengo clases hasta las 11:30. No, porque si yo voy, tengo varias cosas, así que me puedo una vez. Me indica entonces si yo puedo estar. Sí, sí. Ya. Por favor, préstenme atención. Muchas gracias, profesor. Ya. Jóvenes, algunos ya me conocen, mi nombre es Regina, venimos de parte de lo que es dirección de... Bueno, entonces, como les decía, esto hay que llevarlo a unidades de superficie, ¿ya? Que es, su nombre lo dice, la referencia para hacer el gráfico, el plano, ¿no? En nuestro caso, el plano son los cuadraditos que usamos en la hoja. Entonces, las unidades de superficie, ¿no? Las unidades de superficie pueden ser 1 por 1, 5 por 5, 10 por 10, en fin. Según las dimensiones del área y los espacios a este. Pues en este caso el problema nos está planteando ya, porque esto es para tener un patrón, digamos, y todo lo resuelven de la misma forma, ¿no? Entonces, porque si no, o sea, cada quien, imagínense, pueda manejar su propia escala, tendríamos pues 20, 30 posibilidades distintas, ¿no?, a la hora de gráfico. Acá dice, tenemos un terreno de 20 por 25 metros, 500 metros cuadrados. Dice, considerar una superficie de 5 por 5. O sea, las medidas de superficie son 25 metros cuadrados. O sea, cada cuadradito es 25 metros cuadrados. ¿Ya? E indicar una escala adecuada para el cuadrito. Miren, o sea, esto se pone a propósito porque ustedes tienen que ceñirse a las indicaciones para hacer el gráfico. No es que yo haga el gráfico como me dé la gana. Tampoco están haciendo un plano 3D, ¿no?, o un AutoCAD, que ya es un plano que corresponde a un nivel de detalle más específico. Pero sí es un plano más avanzado que tiene que respetarse con las restricciones que tenga. Bueno, entonces, de ahí ya pasamos a esto es lo mismo que está en el primer cuadro, ¿no? Acá están los departamentos, acá están las áreas y acá están las unidades de superficie equivalentes. ¿Cómo hemos hallado esto? Dividiendo el área entre unidades de superficie, ¿no? Entonces, unidades de superficie 5 por 5, 25. Entonces, acá ¿qué cosa tenemos? ¿No? 20 entre 25. ¿No? Acá ¿qué tenemos? ¿No? 100 entre 25. ¿Qué significa? 4 unidades de superficie. ¿Qué cosa es eso? 4 cuadraditos. Y acá está para nosotros, para mí, acá está mi unidad de superficie. Que no necesariamente tiene que ser un cuadrado, ¿no? Puede ser una L, puede ser acorde al espacio. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Dimensionando, ¿no? Dice que es 20 por 25, ¿no? 25 por 20.
Ese espacio que tenemos. Y ese espacio tiene que ir. ¿Y esto de dónde sale? En el anterior estamos colocando la relación, ¿cierto o no? El 1 con el 2, justo eso se vuelve acá. Ya ven que no todos son recuadrados, estamos acomodando y estamos dejando un flujo libre, ¿no? ¿Para qué? Para que avance. Ya está. En este caso estamos diciendo, entonces siempre hay que considerar las entradas. ¿Por qué entrar acá? Porque esta es recepción de material y materia prima. ¿Por qué entrar acá? Porque este es productos terminados. Ahora, podría haber una entrada por acá también, pero yo no tengo un plano de ubicación, o sea, yo le puedo dar un plano de ubicación. Si yo les doy un plano de ubicación, ¿no? ¿Qué significa? No puedes tener una salida por acá, pero no hay salida. También tienes una salida por acá, por acá, por acá. Según un plano. Si tienes un plano de ubicación, pues realmente tienes que ubicarte en la zona que sea más conveniente para tus accesos. Pero acá no lo van. Listo, ya está. ¿Esto qué cosa requiere? ¿Requiere un poquito de tiempo? Sí, pero más que tiempo hay que analizar un poco cómo haces esa distribución. Bueno, a ustedes yo se los he traído preparado, lo voy a poner igual. Hoy he trabajado con un grupo de trabajo este ejercicio, pero tiene otra distribución. Y con otro hemos trabajado otro problema de cero. Porque hemos tenido más tiempo, en fin, hemos tenido otro grado de avance. Y entonces, esto es para completar el tema de distribución general. Entonces, en distribución general tienen dos técnicas, ¿no? SLP, sistemática bioplanning, que es esta, y el otro es balance de línea. Ojo, el balance en línea son estaciones, esas estaciones van a significar áreas, porque junto con las operaciones y tiempos, el movimiento de un montón de áreas. Y esas áreas nos llevan a que las estaciones van a tener que ubicarse dentro de los planos en una relación que se dé con balance. Entonces hemos hecho balance, pero hay que tomar en cuenta que también va a un plano. Entonces es una gran técnica. Bien, ¿algún comentario o pregunta sobre esto? Profesor, Burchett no lo vamos a tocar, ¿no? O si llega a tiempo. ¿Quién expuso Burchett? ¿Qué? ¿Quién expuso Burchett? Acá no hemos expuesto. ¿Nadie expuesto? ¿Y por qué? Porque nosotros nos dejó hacer 9 factores de las 3 empresas. ¿Y a nadie les tocó Burchett? No, nadie le. Entonces tenemos para hacer Burchett, no importa. En los otros casos sí han expuesto Burchett. Si no lo han trabajado, ahora, hecho eso son operaciones para trabajarlas, ¿no? Es calcular las áreas. Vamos a comentarlo, ¿no? Burchett es para ellos, los amigos. ¿Dónde estás? Bueno, entonces el cálculo para los requerimientos de área, como dice el título, nos lleva a utilizar entonces, para utilizar este método, nosotros ya tenemos que conocer el proceso.
ver cuál es el proceso y qué cosa utiliza ese proceso. ¿Qué utiliza el proceso como maquinaria, equipos, mobiliario? Finalmente no solamente son máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son equipos pequeños, esos equipos pequeños no van en el piso. El ejemplo más sencillo donde se trabaja brochetes es el caso de una panadería, porque todo el mundo conoce el proceso de panificación. Pero en una panadería, en un snack similar, ¿qué haces? ¿Qué utilizas? Batidora, licuadora, microondas, ¿cierto o no? ¿Sí? Normalmente usas eso, son equipos pequeños, pero necesitan ir en algo. O los colocas en mesas individuales o lo colocas en una mesa grande. Eso ya depende cómo estés diseñando el proceso para la secuencia de operaciones. Entonces ten en cuenta que no solamente es los equipos, sino también el mobiliario, pueden ser sillas, bancas, mesas, ¿no? Es más, los armarios donde vas a colocar tus productos en el proceso, o sea, todo lo que va a ir dentro de la planta, todo lo que va a ir dentro de la planta. Todo. Entonces, hay que hacer una lista de todo lo que el equipamiento, digamos así, que va a ir dentro de eso. Haces una lista y una vez que haces la lista, ¿qué haces? Se dimensiona. Y ya ahí es donde empieza a aplicar el método para calcular las áreas, ¿no? Dice, da una buena aproximación a la requerida, ¿no? Por lo menos nos plantea se calcula los espacios físicos y dice, por lo tanto es importante identificar los locales maquinarios y no solamente son maquinarias de equipos, sino también son los muebles y equipamiento de eso. Ahora dice que hay que identificar a los elementos estáticos y a los elementos móviles, ¿no? ¿Por qué? Hay que identificarlos para calcular la constante K, ¿no? Entonces, en los ejemplos, en el tema académico, en los exámenes y prácticas, normalmente se les da la constante K. Porque si no, uno, si se equivoca en la constante K, ya está mal todo el K. Y dos, podría haber diferentes criterios, ya, pero en un trabajo sí ustedes tienen que calcular la constante K. Ahora, el elemento estático o móvil, el estático no hay problema porque se entiende, ¿no? Estático significa que se entiende. El móvil, obviamente, no lo dice, pero esto está relacionado con la función dentro del proceso. Ejemplo, ¿no? Les comento, ya estamos hablando de una panadería, una licuadora o una batidora. Pero es móvil, pues, porque yo la pongo en esta mesa, la pongo en otra mesa, la puedo llevar a cualquier parte, ¿cierto o no? ¿Sí? La puedo llevar a cualquier parte, pero en el proceso no se mueve, porque está quieta. ¿Cierto o no? Donde la pongas, va a estar ahí. Entonces, no es móvil. Pero yo la puedo poner aquí para decir, tú la mueves porque en vez de tener 3 licuadores tienes una sola. Y la estás usando en todo sitio. Pero es que su función no es puesta en movimiento. En el caso de las personas, dicen, pero no son móviles. ¿Por qué? Porque estamos moviendo, ¿sí? Pero en el proceso te mueves, tú estás en tu posición de trabajo. Eso es lo que me interesa. Y generalmente la confusión se da en las personas, porque consideran que todas las personas están en movimiento, y no es así. Las personas que están en movimiento para el cálculo constante, ¿quiénes son? Uno, el ingeniero industrial, el supervisor de planta o el inspector de planta, el mecánico de planta, porque su función es estar ahí, moviéndose. Puede tener su oficina, sí, pero su función es estar supervisando. El operario no, porque el operario cumple una función en su puesto de trabajo. ¿Qué operario es móvil? El que se conoce como el runner o el volante, que es el que va por todos los sitios, ¿no? Abasteciendo el material, recogiendo los productos. Su función es moverse dentro de ese sitio. El resto son fijos. Y es importante porque eso influye en cuando tienen que hacerlo, ¿no? Porque como les digo, el tema de la aseguración normalmente es bastante que hacer el trabajo. Bueno, entonces dice que hay que calcular 3 superficies, ¿no? La superficie total para la distribución está por esas 3 superficies, ¿no? La superficie estática, la gravitacional y la superficie de erosión. Por eso este es un cálculo que en la hoja de Excel
ponen los datos y automáticamente las sale. Ahora ustedes se dan cuenta en las fórmulas, muchas veces se van a confundir una de las variables, ¿no? Y eso es importante diferenciar. La superficie estática, como lo dice, ¿no? Es el área que ocupa y el área que ocupa es el largo por 8. Y menciona es la superficie estática. Dice, esta área debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo. Debe incluirse las bandejas de depósitos, palancas, variables. Claro, o sea, yo puedo tener una máquina que tiene una dimensión, ¿no? Pero sucede que esta máquina que tiene su largo y ancho utiliza una bandeja de entrada. Utiliza un despliegue, ¿no? Se instala la bandeja de entrada para que vaya la materia prima y también tiene una bandeja de salida para los productos. Que puede esto ir a una carretilla, puede ir a una máquina transportadora, puede ser algo, pero a veces no están considerando estos elementos adicionales que están hay que considerar. Si esto necesita estos aditamentos adicionales, entonces hay que tomar toda esa definición. Bueno, eso es ya para la parte práctica. Bueno, la superficie de gravitación dice que es aquella que se utiliza por el material que se ve involucrado dentro del proceso, ¿no? Y que está alrededor de esto. Dice, esto se obtiene, esta superficie gravitacional se obtiene a partir de la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales puede ser utilizado. Normalmente los equipos maquinarios solo tienen un lado de utilización, normalmente. Sin embargo, en algunos casos pueden tener más de un lado. Ahora, en el caso del mobiliario, por ejemplo, tengo una mesa cuadrada, ¿cierto? ¿Cuántos lados de utilización tiene? 4. Sí, pero depende de la punta. Porque si esta mesa la pones en una esquina, y si tienes una mesa redonda, Depende del contento. Exacto, depende del diámetro, ¿cierto o no? Porque yo podría poner ahí 2 banquitos o 3 banquitos o 4 personas, depende del diámetro que tengo la mesa. Entonces, pues, esas son particularidades, ¿no? Puedes tener una mesa redonda, puedes tener una mesa rectangular, puedes tener una mesa rectangular, pero tiene que ver con los lados de uso. Una silla, la silla, ¿cuántos lados de uso tiene? 3. Tiene hasta 3. Por lo que hay quienes les gusta sentarse de costadito, ¿no? Y al cuarto se da a aquellos que se sienten vaqueros, que se sientan al revés, ¿no? Encima de la silla. Normalmente se normal dice. Pero pues mirar a la derecha, pues mirar a la izquierda. Por eso que para evitar eso, ¿qué es lo que haces? Usas sillas giratorias. ¿Cierto? Para tener una silla giratoria, bueno, entonces, acá va el tema, ¿no? Suele confundirse esas dos variables, ¿no? Entonces, una n es el número de lados de utilización del equipo, maquinaria, nuevo, y otro es el número de elementos. Uno es, por ejemplo, acá, este es el número de lados de utilización de una mesa, y este es el número de mesas. Normalmente suelen equivocarse o confundir estas dos N. Una es la cantidad de elementos y otra es los lados de posición. Y bueno, está luego la superficie de evolución que se tiene que se reserva entre los espacios de trabajo para todos los desplazamientos, ¿no? Y dice que utiliza la constante K, que es un promedio entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos. Entonces, la superficie de evolución, ¿qué cosa es? Estática más la gravitacional. Te dirán, pero yo puedo acá empezar a simplificar y usar variables. No se trata de simplificar variables, no es un tema algebraico que uso variables y despejo, o que acá elimino, ¿no? Hay que calcular los valores, ¿no? Y acá está la constante. Este es el dato que afecta todo este resultado. Por eso que es importante que esto esté, digamos, normal, o sería la constante K estática.
Cuando no se dice, hay que identificar pues, los móviles y los estáticos, calcular el promedio y de ahí va el valor. Normalmente esto para el caso de los exámenes pues, será la constante K será, pero eso es una operación más, ¿no? Ya está, determinan su superficie estática, la gravitacional y la devolución, y ya está en la diagramación. Entonces, se supone el área mínima requerida. Pero, ojo, estamos hablando solamente de equipos, máquinas y mobiliarios. Pues, ¿qué cosa no está acá, por ejemplo? Acá no están los espacios libres, los pasillos, los medios de circulación. Entonces, eso significa que tienes que agregarle. ¿Y de qué depende? Depende de los equipos. Porque de repente en el otro cálculo yo estoy colocando un montacargas. Sí, pero ¿de qué tipo? Porque hay diferentes patitos, ¿no es cierto? Patitos se llaman, ¿no? Montacargas. Ah, ese nombre que tiene, ¿no? Patitos. Y es un patito que 1,5 metros, de 2 metros o mucho más grande, dependiendo de la altura y volumen a transportar. Y eso también es. Pues si yo voy a usar montacargas convencionales o el montacargas más pequeñito, entonces significa que voy a tener que adicionar los espacios por donde van a transitar esos montacargas. Pues ahí falta el área libre, faltan las áreas de circulación, faltan varias cosas, ¿no? Entonces, y eso para eso es el otro tema de distribución. Profe, ¿cuál es la diferencia entre HM y HE? Porque los dos son elementos móviles, elementos estáticos. Claro. Bueno, en la anterior presentación son los elementos móviles y estáticos. Bueno, entonces, bueno, este es el tema de la constante K, está normado, hay una tabla para diferentes tipos de distribuciones, ¿no? Sin embargo, en pequeños procesos, ¿no? O distribuciones atípicas, pues hay que calcular. Bueno, hay un ejemplo sencillo, ¿no? Está esto de la máquinas, la superficie estática, número de lados. Luego está el cálculo que solamente es aplicar fórmula. Acá ya nos están dando esto, ¿no? Que se supone que ha sido calculado, ¿no? El largo por el ancho de cada uno. Entonces se agrega el resto de superficies, ¿no? Con el número de lados de evolución y luego pues hay que tener un resumen. Entonces este es un cálculo, digamos, aritmético, solamente es multiplicar, sumar. ¿Qué cosa tiene difícil eso? Nada. O sea, como un problema mecánico, pues es multiplicar. Como un problema de análisis, ¿qué significaría? Significa que esto lo tienes que llevar a un plano y además tienes que adicionar lo que estoy comentando, ¿no? Los medios de transporte que no están acá, las áreas libres y demás. Y eso ya significa que tienes que analizar en tu plano. Es un trabajo mayor. Entonces, normalmente esto no lo tomamos en un examen porque consume mucho tiempo. Consume mucho tiempo y el resultado es muy pequeño. El resultado. Entonces, más importante es hacer toda una instrucción general que una instrucción detallada. Porque es mecánico, es totalmente mecánico. Esto lo aplicas y listo. Te da un mínimo de área dimensional que interesa al final de cuentas el plano. Y esto es importante, sí, cuando tienes limitaciones de espacio. Cuando tienes un espacio muy limitado, entonces es preferible primero calcular por ejemplo, no pueden ir, entonces tienes que enfocar nuestros equipos, modificar su proceso, o finalmente adecuar sus instalaciones para tener un espacio cúbico. También puede ser exposición que requiere mayor desplazamiento, sí, pero bueno, esto es un método de Brochet, no tiene nada más de bueno, ¿qué más? Con su compañero nosotros hemos desarrollado el tema de evaluación de la y distribución de oficinas. Igual les voy a poner la presentación. Y parte de la evaluación es lo que hemos hecho.
De hecho, la evaluación puede ser, vamos a puede ser de tres tipos. Puede ser una evaluación cuantitativa, médica, 100%. Puede ser una evaluación cualitativa, cuando hacemos en método de contactos considerados, pero también puede ser un mix, semi-cuantitativa y cualitativa. Se puede combinar. Pero lo que hay que tomar en cuenta ahora es que la evaluación tiene que llevarnos a una comparación. ¿Ya? En lo anterior no, porque en lo anterior la evaluación era excluyente. Yo elijo el tamaño de planta 1 o elijo el tamaño de planta 2. Es excluyente. Yo elijo la localización en Arequipa 1. Son excluyentes. O sea, las evaluaciones que hemos hecho con los indicadores y más eran evaluaciones excluyentes. Ahora tenemos que considerar ya al final que la evaluación es una evaluación, digamos, que no te excluye, que se puede considerar. Porque yo tengo ahorita mi planta actual y voy a modificarla. No estoy eliminando, no estoy adaptando lo que tengo a una situación por la modificación de mi conciencia, de mi capacidad. Entonces, no son excluyentes, son comparativas. Y hacer comparativas, eso nos lleva a establecer las diferencias. Entonces, la solución que les planteamos la semana pasada, prácticamente al problema resuelto, era que debían analizarlo con flujos diferenciales. Yo ahora no lo he presentado como flujos diferenciales, ahora lo he presentado tal cual, ¿cierto o no? La semana pasada les expliqué cómo se resolvía con flujos diferenciales. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Lo hicimos en la pizarra rápidamente y salía la respuesta directa. ¿Que eso es válido? Sí es válido. Si la pregunta fuera determinar y justificar cuál es la mejor solución, eso es totalmente válido. Pero la pregunta les dice calcular cuál. O sea, ya sabes cuál es la respuesta, pero tienes que ir por la solución que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque necesitas números, valores para tomar decisiones. Pero al final ya sabes cuál es la decisión. Es más, o sea, podrías, en un tema práctico, o sea, podrías demostrar, miren, esta es la mejor opción por esto. Y me enfoco solo en esa opción para detallar todo su análisis económico. Y ahorra un montón de tiempo. Y además demuestras que por qué esa selección. Bueno, entonces, hay varios métodos, ¿no? Dice, podemos analizar ventajas y desventajas. Vamos a hacer un checklist, vamos a hablar ahorros y gastos, analizar los factores, comparar cosas. Pues hay diferentes formas como se puede realizar la evaluación, pero ya es una evaluación comparativa. Tengo la distribución actual, tengo la propuesta 1 y la propuesta 2 de esa multiplicación de esta distribución, o tengo una nueva distribución, que puede ser una planta nueva. Si es una planta nueva, pues ni modo, es un proyecto diferente y hay que evaluarlo como tal. Pero en muchos casos las distribuciones son adaptaciones o modificaciones de vías de tiempo. Entonces ahí hay que compatibilizar esa data. Bueno, básicamente sobre eso es esta presentación, ¿no? Lo que está en el libro, ¿no? Habla algo similar, ¿no? El libro nos muestra una escala de ese tipo, dice, hace un análisis de los factores o de los principios básicos de distribución para la comparación de las opciones que tienen y le coloca una puntuación que es marcar los signos que corresponden bajo una escala predeterminada. Y lo demás son ya las evaluaciones con los conceptos. Bueno, sobre eso todavía hay que trabajar el problema para explicárselos. Y ver uno de los métodos, con base en eso ya sabemos, ver uno de los métodos que hemos trabajado con los es muy simple. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, acá hay una comparación del antes y después de distribución de planta, ¿no? Entonces, yo tengo acá distancias recorridas, ¿no? Antes y después. Una reducción de 75%, sí, pero esa reducción es una reducción de movimientos de las personas, o es una reducción de movimientos porque estoy usando un vehículo. O sea, eso no se ve acá, pero eso hay que tomar en cuenta, porque yo podría tener un ahorro significativo en esto, pero que estoy usando como montacargas, como vehículos, y eso tiene un costo.
estoy ahorrando un montón de tiempo, pues significa costo de mano de obra, desplazamiento. Sí, pero estoy usando un equipo, ese equipo hay que contestar. El equipo, ¿cuánto me cuesta el equipo? No sé, pero es el costo de los operarios que se mueven. O sea, detrás de esto, o sea, hay un valor económico que debe estar inmerso, también es parte del análisis, no solamente es mirar esto. Bueno, en este caso, para el problema que está planteado, pues se supone que son desplazamientos humanos, físicos, estos movimientos o estos metros significan tiempo, y ese tiempo significa costo. Y eso es parte de la relación económica que es el inverso, cuesta que significa la inversión para esto. Bueno, lo que nos faltaría analizar con ustedes es un método que es muy utilizado en evaluaciones multicriterios y con diferentes voy a comentar nada más porque lo vamos a trabajar para explicar que es un método que se conoce como método de normalización. Este método aplica para diferentes tipos de evaluación, no solamente en países en plan que se aplica en cualquier caso, en la evaluación de personal, ¿no? En la evaluación de actitudes, en diferentes tipos de evaluaciones donde nosotros queremos evaluar magnitudes distintas, magnitudes muy diferentes. Por ejemplo, en cuanto a distribución, ¿no? Yo puedo hablar de un antes y un después en la distribución. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener como parte de la evaluación los metros recorridos, cantidad de metros. Pero aparte de eso, si yo tengo mis operaciones, yo puedo estar hablando de tiempo, horas o minutos, está hablando acá de operación. ¿Acá de qué está hablando? Miren, son magnitudes distintas. Pero también puedo estar hablando de la inversión. Inversión y costos. Solamente voy a dejarlo ahí. Ya tienes tres dimensiones diferentes, con un antes y un después. Esto no se puede sumar, no se puede multiplicar. ¿Por qué? A esto yo le puedo agregar, además le puedo agregar un peso, que es un grado de importancia para cada uno de los factores, para cada una de las informaciones. Pero no se puede evaluar así. ¿Por qué? No puedes sumar los metros con las horas y profesores. Entonces, ¿qué cosa se necesita? Se necesita estandarizar. Llevar todo esto, todos estos valores, llevarlos a una escala común para poder sumarlos, aplicarles un peso y utilizar lo que ya conocemos como método de transportación. Pero hay que usar y eso requiere que se nos explique con calma, porque tenemos 10 minutos, no es suficiente. Y sí es importante porque se aplica en muchos casos. No sé, a ver, busquen ahí, a ver qué encuentran sobre normalización. Normalización, este es un término y una técnica que viene de ciencias de la computación, la normalización de la data para generar las bases de información con las cuales se manejan los computadores. Y ahí viene el término de normalización. Sin embargo, como método cuantitativo está desarrollado con aplicaciones diversas. Bueno, algunos libros lo consideran, ¿no? Yo recuerdo, no me equivoco, hay un libro de ingeniería económica, Blanquita aquí creo que es, en la última parte de la evaluación de la varias ellos ahí presentaban un problema aplicando un método de normalización, pero no explicaban cómo el método se después he visto en un libro de costos también que utilizan este método. En realidad se utiliza en diferentes cosas, ¿no? Pero sí es bien útil, es bien útil. Imagínense una evaluación de personal. Vas a dar una prueba de conocimientos, tienes una nota. Pasas una entrevista con un psicólogo que te califica con una escala particular. Pasas una entrevista con el gerente que te analiza con 3 o 4 preguntas. Tienes diferentes tipos de mediciones. Y esas mediciones tienen que dar un resultado para la. Bueno,
que vemos aquí. El día de hoy se supone que hay un trabajo, el trabajo se lo voy a dejar a ustedes. Por favor, miren, primera condición. Tienen que colocar sus nombres y sus firmas. Y tiene que estar bien, pues. O sea, no colocan el grupo, no colocan el curso, colocan el nombre de otro curso, me cambian de nombre. O sea, ni siquiera en ese formato, o sea, lo hacen bien. O sea, no se pueden tomar un tiempo para hacer eso. Carátula. Y si no ponen su nombre, después no me digan, profesor, ¿sabe qué? No me pusieron, o sea, yo califico a los. Yo voy a hacer el trabajo, le ponemos las pausas, será un par de días, pero que va bien. Y ya, ya ¿listo? Ah, el tema de. Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué cosas se supone que deben de saber? ¿Qué deben de saber? A ver, de la primera parte. A ver, en la primera parte, ¿qué cosas se ha visto? Coste equivalente anual, valor actual, ¿qué más? Análisis de equilibrio, ¿cierto? Ahora, lo que no se ha visto, ¿qué cosa es? ¿Qué más? Se ha visto árboles de decisión. ¿Qué más se ha visto? Método de transporte. Ahora, para la segunda parte, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos hecho playoff, que es el módulo de fondo. ¿Y eso para qué es? Es para distribución general. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué más? Balance de... Pero también hemos visto asignación. ¿Qué más? Diagramas de recorrido. Y ahorita que hemos comentado, entonces, esto es laboratorio, y esto lo acabamos de explicar ahorita. Es más, yo he tomado examen sobre esto, y les he mandado examen todavía. Balance de línea, que lo conocen, hemos visto asignación, en web también, diagramas del correo, que es el gráfico, un por ciento que acabamos de ver. Normalmente esto no lo pongo, sin embargo tienen que saber, porque de repente les pongo ahí, no para que lo calcule, sino para que analicen, ¿no? El problema y se analiza, explicar que está mal. Ahora, se supone que junto con esto están las técnicas de factor material. El factor material está PQ, más está AS. ¿Qué más está? Hasta también. Y hay un caso que no hemos visto porque lo vemos en procesos, que es gamma financiera. Por ahí lo hemos comentado con el grupo, y eso de que les comentaba con el grupo, pero eso sí, eso se supone que sale. Pero el balance de línea lo vamos a tratar también acá, porque solo nos lo explicó un poco M y nos dijo que usted nos iba a explicar todo. Claro, hay que completar. O sea, la parte teórica de balance de línea para hacer análisis. Porque puede no hacer nada. Pueden solamente dejar la solución. Listo. Bueno, esperamos tener